Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que te encuentres visualizando este video. Mi nombre es Ryan Almedo y soy estudiante de la Facultad de Derecho. Comenzamos. ¿Habías escuchado de Kuwait? Sí, Kuwait. Y no es una fruta, es un país. Está situado en el extremo noreste del Golfo Pérsico. Tiene una superficie de 17.818 kilómetros. Está también al este y sur con Arabia Saudita. Limita al norte con Irak. Su población radica en 4.68 millones, de los cuales 1.47 millones serían nacionales de Kuwait. Su moneda es el dinar de Kuwait, el cual equivale a 2.75 euros. Su idioma es el árabe. Por otro lado, el Islam es la religión del país o del Estado, y la Sharia es una fuente principal de la legislación, es decir, es una fuente del derecho, según esto, el artículo 2 de la Constitución. Además, se reconoce la libertad de credo y la libertad de culto, de acuerdo con las costumbres, y siempre que no contradiga el orden público y la moral. Esto establecido en el artículo 35 de su Constitución. Su geografía. Gran parte del país es un desierto arenoso y plano. Las mayores alturas se alzan en la región occidental, hasta los 300 metros, y el terreno desciende en suave declive hacia el este, hasta alcanzar el nivel del mar. La línea costera es de 499 kilómetros, y en ella destacan la bahía de Kuwait, así como 9 islas. Ubiyan, Failaka y Warda son los mayores. Ahora vamos a hablar de su forma de estado. Kuwait se conforma como un emirato constitucional. La Constitución de Kuwait fue promulgada el 11 de noviembre de 1962. Según la Constitución, Kuwait se define como un estado árabe soberano e independiente. El pueblo de Kuwait es parte de la nación árabe, esto fundamentado en el artículo 1 de su Constitución. El emir es el jefe de Estado, como aquí lo es el presidente de la República Mexicana. El sistema de gobierno es democrático. La soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes. La soberanía se ejerce de la manera establecida en la Constitución, exactamente en el artículo 6. El sistema de gobierno se basa en la separación de poderes y la cooperación entre ellos, esto fundamentado en el artículo 50. El poder ejecutivo corresponde al emir, el gabinete y los ministros. El poder legislativo corresponde al emir y la Asamblea Nacional. Su división administrativa se divide en 6 gobernaciones: la capital, al-Mahdi, al-Farbayanha, al-Harra, Hawayeli y Mubarak al-Kabir. Como mencionaba, Kuwait se define como un emirato constitucional y su sistema de gobierno es democrático, según la Constitución de 1962. Las primeras elecciones legislativas modernas se celebraron en 1961, configurando la Asamblea Constituyente. Desde 2005, las mujeres ejercen el derecho al voto. A lo largo de la llamada Primavera Árabe, el país experimentó cierta inestabilidad institucional. Los conflictos políticos internos, a veces exacerbados por el contexto internacional, llevaron en el periodo 2011-2013 a un mayor enfrentamiento entre el bloque de la oposición en la Asamblea Nacional y el gobierno del anterior primer ministro Yeke Nasser, contra el que se convocaron diversas manifestaciones y se presentaron mociones de censura, provocando finalmente su renuncia. En julio de 2013 se celebraron elecciones legislativas, después de que el Tribunal Constitucional anulara las elecciones de diciembre de 2012
y que el emir disolviera la Asamblea Nacional una vez más. Las elecciones de diciembre de 2012 tuvieron una participación muy baja, al ser boicoteadas por sectores de la oposición. Las elecciones de 2013, las terceras en menos de 2 años, supusieron una fuerte reducción del número de escaños ocupados por los candidatos de la oposición, que habían boicoteado las elecciones anteriores. En Kuwait no están reconocidos los partidos políticos. La legislatura que comenzó en el verano de 2013 permitió recobrar la estabilidad institucional y dar un impulso a los grandes proyectos de infraestructura que habían quedado paralizados con las disensiones políticas. Kuwait, no obstante, acusó, como el resto de los países del Golfo, el fuerte descenso de los ingresos procedentes del petróleo desde 2014, y el gobierno encontró fuertes resistencias para poner en marcha reformas que palien la fuerte dependencia del petróleo y para proceder a un ajuste fiscal, recortando algunas de las subvenciones. Esta circunstancia forzó la disolución de la Asamblea Nacional en octubre de 2016 y la convocatoria de elecciones anticipadas el 26 de noviembre del mismo año. La oposición extraparlamentaria, casi en el bloque, decidió concurrir a las elecciones, a pesar de que las condiciones para la suspensión de su boicot no se hubiesen cumplido. Las elecciones legislativas de noviembre de 2016 arrojaron un resultado en el que las fuerzas de la oposición y de los diputados pro-gubernamentales es mucho más equilibradas, lo cual ha permitido que la Asamblea Nacional se mantenga durante los 4 años ordinarios de la legislatura. Las próximas elecciones están previstas para el otoño de 2020, es decir, se han llevado a cabo. El 29 de septiembre de 2020, el emir de Kuwait, Saad Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, falleció a los 91 años de edad. Su Alteza, el emir Sheikh Saad, ha marcado una etapa fundamental en su país, al frente del mismo desde el año de 2006, anteriormente como ministro de Asuntos Exteriores, 1963-2003, y como primer ministro 2003-2006, lo que le granjeó el respeto de todos los líderes regionales. Contribuyó a crear la imagen de Kuwait como país moderado y actor diplomático fundamental, comprometido con la resolución pacífica de conflictos. Al día siguiente de la muerte del emir Sabah, Su Alteza Sheikh Nawaf Al-Nahyan Al-Jaber Al-Sabah es proclamado como nuevo emir de Kuwait. Apenas una semana después se proclamó como el nuevo príncipe heredero a Su Alteza Sheikh Mishal Al-Mahad Al-Jaber Al-Shah. Y pues una disculpa por la pronunciación. Por otro lado, Kuwait es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno parlamentario y su capital económica y política es la ciudad de Kuwait. El país es considerado uno de los más liberales de la región. Cuenta con la quinta mayor reserva mundial del petróleo, un recurso natural que en la actualidad supone el 87% de sus exportaciones y el 75% de los ingresos de su gobierno, gracias a lo cual sus ciudadanos gozan de la octava mayor renta per cápita a nivel mundial. El Banco Mundial clasifica a Kuwait como un estado de altos ingresos y los Estados Unidos lo han designado aliado importante extra de la OTAN. Por otro lado, el poder legislativo está representado por la Asamblea Nacional. Este es unicameral y cuenta con 65 asientos. 50 son elegidos por voto popular cada 4 años y 15 ministros los que son elegidos por el emir y conforman su gabinete. Pese a ello, las funciones del emir son reducidas, ya que las delega en el primer ministro, y el país tiene un índice de democracia mayor que el resto de las monarquías árabes. Por su parte, la Corte de Casación
y la Corte Constitucional representan los órganos superiores del Poder Judicial y son los tribunales más altos de Kuwait. Los ministros que ocupan los cargos más importantes pertenecen generalmente a la familia real. Pues esto sería todo de Kuwait, jurídicamente, políticamente, y también anexando aspectos históricos y sociales. En verdad les agradezco su atención y sobre todo su intención de ver este video. Muchas gracias. Éxito. Hasta pronto en otro video. Adiós.